Pues vamos con María Jesús Montero. Para ella todo va de maravilla. O sea, si ustedes notan que les cuesta más comprar un filete, pues nada, pregunten o a Nadia Calviño, que tiene todo el recetario de todos los supermercados que son baratísimos, los demás no los encontramos. Deben estar en encuentros en la tercera fase. Pero ella los encuentra todos, es una cosa maravillosa. Y María Jesús Montero es que va todo de miedo. Y Pedro Sánchez como una moto. Va la economía como una moto. El pequeño problema es que la moto debe estar gripada. María Jesús Montero, atención. Y este gobierno ha sabido gestionar la economía de una manera que ha permitido, a pesar de las dificultades, seguir creando empleo y no cualquier empleo, un empleo de calidad que no haga esclavos a los trabajadores. O sea, de no ser porque nos empobrece, nos haría hasta gracia. Luis Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, Bea García, ¿cómo estás? Muy buenas. Vamos a ver, los sindicatos. El sindicato que porque recibe menos subvenciones se atreve a hablar ha calificado esta era como la era del contrato cerilla. Lo enciendes y se apaga. De media 45 días la duración de los contratos en España. Y hablan de calidad, hablan de crecimiento. El que queráis que ahora vamos a poner los gráficos, porque como dice María Jesús Montero, que es que la gente que criticamos la situación económica somos analfabetos, anda que... Bueno, ahora ponemos los gráficos. No, tremendo. Dices tú los contratos cerilla, hablan de empleo de calidad. Bueno, contratos que generan una serie de fenómenos extraordinarios como que se multiplican. Hay casi el doble de contratos que de gente contratada, porque al final lo que sucede es que cada persona acumula varios contratos y esto hace otra cosa que genera un problema enorme, y es que han conseguido rizar el rizo. O sea, si ya se estaban metiendo debajo de la alfombra cerca de 500.000 de parados en cada una de las estadísticas que sacan los servicios públicos de empleo, ahora han conseguido meter otro 500.000 más, pero que es complicadísimo de determinar cada una de las veces, porque todavía el TIPEX de Caldera con los denos podías calcular efectivamente cuánta gente se estaba quedando fuera, pero es que ahora ya no, ahora necesitas recurrir a los especialistas. A ver, entramos en bloque económico Europa, entramos en recesión, España va mejor, España va peor, Bea, es verdad lo que nos están diciendo, es verdad lo que notamos en los bolsillos, que evidentemente tenemos menos capacidad económica y si tenemos menos poder adquisitivo es que la cosa no va bien. Sí, y la verdad que, bueno, la economía española tiene muchos problemas y muy graves, y sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos un dopaje de nuestra economía tremendo. No hemos sido capaces de recuperar el PIB prepandemia, lo recuperaremos este mes, probablemente el gobierno, bueno, sacará los fuegos artificiales, pero hay que tener en cuenta que estamos dopados con el mayor gasto público de la historia. Hemos pedido, además, una ingente cantidad de recursos públicos a Europa, más de 37.000 millones de euros. Hemos pedido esta semana también, porque como nunca es suficiente, 94.000 millones, de los que más de 80.000 millones adicionales son créditos. Hemos acabado ya con las transferencias corrientes, nos queda, en transferencias corrientes vamos a recibir como 70.000 millones. Eso aparte del gasto público. Bueno, pues vamos a sumar los fondos europeos y aún así no somos capaces, con recaudación récord, gracias a la inflación, no somos capaces de recuperar el PIB, y cuando lo hagamos seguiremos en el vagón de cola, y esos son los problemas a los que se tendrá que enfrentar Sánchez si gana o el próximo gobierno si pierde. Vale, vamos con Pedro Sánchez y les mostramos los datos oficiales y juzgan ustedes. Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea. Pues nada, les presento la moto. Esta es la moto, ¿vale? Debe ser la moto un hippie, debe estar más quemada que la moto un hippie. Bueno, este es el crecimiento medio del PIB de Pedro Sánchez, periodo 19 al 22. No sé si esto es ir como una moto, pues no sé cómo le llamamos a esto, que es ir como el Columbia, como un cohete. O sea, el resto, claro que están creciendo. Nosotros, 0,4 en acumulado. Pero déjenme que lo llevemos esto a poder real de compra en paridad de compra. Es decir, la capacidad que tenemos real de ir a una tienda y comprar un filete. Vale, pues vamos a verlo porque esta es nuestra situación. Menos 6,6, como una moto. Es una cosa, vamos, para sacar el champán sin poderlo pagar, claro, lo tendríamos que dejar a deber. El resto están por aquí. ¿Tienen ganancia de renta? Pues claro, Irlanda, Bulgaria, Croacia, todos los clásicos, pues por supuesto que también, Dinamarca, hasta Grecia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, por supuesto, incluso algunos de los países que están peor, porque no lo están haciendo bien, como Alemania, y que además tenían una hiperdependencia del gas ruso, y estos sí que se han visto afectados directamente por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué ha ocurrido? Pues que están claramente por encima de nosotros.
¿Y cuál es el farolillo rojo? La moto, la moto. Vamos a hablar en terminología, en lenguaje Sánchez, ¿verdad? Español Sánchez, Sánchez español. La moto, menos 6,6, ¿vale? Pero vamos a una cosa en la que sí que han conseguido que seamos récord. Esto sí que es una moto, pero vamos, de 1.200 centímetros cúbicos. ¿Dónde estamos en las últimas posiciones quizás en recaudación? No, aquí sí. El gran hobby de todo socialista, es decir, saquear los bolsillos de los contribuyentes, es lo único en lo que vamos como una moto. Vamos como una moto en la cual no vamos a tener ya ni para pagar la gasolina, ni el aceite, ni el sillín, ¿vale? La moto, estamos disparando nuestra recaudación. Les doy el dato, entre el año 21, que seguíamos estando en COVID, más el año 22, lo que han extraído, robado de nuestros bolsillos, extra crecimiento, suma 85.000 millones. Como les parecía poco, antes de las elecciones llevamos acumulado más de 4.000 millones. Así que la era maravillosa de Pedro Sánchez va a haber supuesto pues que nos vayamos con un robo adicional de unos 90.000 millones. En eso sí que vamos como una moto. Yo, de verdad, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, pero no contentos con eso, es que además han dicho que quienes mostramos estos datos, que son oficiales, que es que somos analfabetos, que cuando Feijóo critica la economía es que es un analfabeto económico, analfabeto, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Borrar esto? ¿No leerlo? O sea, yo de verdad... Luis Fer. Y somos campeones también en esas estadísticas en tasa de paro, pese a que la señora Montero dice que estamos creando empleo como nunca. Lo que sí que están reflejando las estadísticas del paro, de los servicios públicos de empleo cada mes o las estadísticas de la EPA es que se crea mucho menos empleo del que se creaba y que la máquina de creación de empleo que teníamos ya se está gripando, como bien decías tú, como se gripa la moto de un hippie. Pero es que además de eso resulta que hemos sufrido la mayor caída de salarios reales, si no la mayor de las mayores caídas de salarios reales de todo el continente. Eso quiere decir que si ya somos más pobres por la inflación, somos todavía más pobres que el resto de la Unión Europea. Y quizá eso, sea la única razón, el único motivo por el que todavía hoy el gobierno puede sacar pecho, de lo único que puede sacar pecho es de que crecemos un poquito en términos de Producto Interior Bruto cuando este año todos bajan, pero el cómputo, que es lo que hay que mirar, es el que tú has hecho. Le quiero hacer una pregunta a Bea y luego nos vamos a ir a hablar con los expertos de Banca Mar, pero quiero que veamos antes una frase, yo de verdad, o sea, ellos insultan, voy a omitir cualquier tipo de calificativo, pero escuchen a Nadia Calviño y piensen en sus bolsillos y luego cada uno que califique lo que quiera, atención. El mercado de trabajo y la economía española mantienen un fuerte dinamismo que nos está permitiendo reducir el desempleo, mejorar las condiciones de contratación con un beneficio muy especial para mujeres y jóvenes. Noticias positivas del mercado de trabajo que se unen a las noticias positivas que hemos tenido con respecto a la inflación. El paro femenino está disparado, o sea, en cabeza absoluta de la Unión Europea, el paro juvenil igual. El paro juvenil también. El paro exactamente igual. La inflación nos ha hecho un roto en los bolsillos de todos los españoles, sobre todo en las rentas medias y bajas, insólito. Quien tuviese un ciudadano medio que tuviese una familia ahorrados 100.000 euros en su cuenta corriente, en 2 años la inflación se acumula, la inflación no baja, la inflación sigue subiendo, claro. Habría perdido, pues si tenemos una inflación acumulada del 15% más o menos desde que empezamos a hablar de inflación, que el libre mercado empezamos a hablar de inflación en mayo de 2020. El gobierno empezó hace 2 meses a reconocerlo y a echarle la culpa a Putin. Bueno, pues habría perdido esa persona 15.000 euros. Le habrían quitado de su cuenta 15.000 euros. Eso es lo que hace la inflación. Esa es la verdadera erosión y lo que genera pobreza. Pero ve, además es que hay un efecto que esta gente no está explicando. Si tú pierdes el ritmo de crecimiento medio de la OE cuando los precios están compartidos porque no hay fronteras económicas, tú te estás quedando como el que menos poder adquisitivo tiene cuando los que más poder adquisitivo tienen tiran de los precios. Entonces, lo que están explicando literalmente, mira, yo no lo voy a calificar de analfabetismo, pero es una barbaridad de un tamaño sideral. Si tú te quedas el último, vas a entrar en un mercado internacional donde los precios los marcan los máximos por demanda y tú vas a tener que comprar con menos dinero que ninguno de todos ellos. Claro que estamos con un menos 6,6% de poder adquisitivo. Es que es normal, si te quedas el último, pagas los precios de los más listos de la clase. Y eso evidentemente también nos está pasando y en mercado energético y en todo. Es decir, es una locura lo que está pasando. Efectivamente, y además que el gobierno no se va a quedar aquí. El gobierno ha mandado esta semana una carta a Europa, un documento donde promete más subidas fiscales. O sea, cuenta todos los impuestos. No nos basta con ser eso. O sea, vamos a ver, el gobierno ha subido como porque hay una parte de IRPF directamente. 40 impuestos. Ha subido el IRPF a las rentas altas, ha subido la tasa se ha inventado la tasa Tobin, la tasa Google, se ha inventado un impuesto al plástico, se ha inventado que hay que subir el IVA a los refrescos. Pero
Pero ahora BEA ha vuelto a prometer en la Unión Europea que si nos dejan los 94.000 millones estos adicionales que ha pedido, que lo que hará será empezar a eliminar deducciones. Lo digo porque ya no quedan tantas, ni en el IRPF pues, ni en sociedades. Una de ellas es la de familias. Deducciones en el IRPF, la de familias de hecho la incluyeron en un documento hace 1 año y medio y luego la quitaron, pero la de familias está ahí. Deducciones en el IRPF, cambiar productos que están a tipo reducido, a tipo superreducido de IVA, cambiarlos al tipo general, lo que supone una subida de IVA de facto. Subir los impuestos al diésel, que no se han atrevido, pero lo han prometido en Bruselas. Quien se encuentre con esta papeleta cuando se acaben las elecciones va a tener que responder, y es una bomba de relojería, porque la subida fiscal no ha acabado en 2023. Vamos a ir a Bancamar, ahora te doy la palabra y terminamos ya el bloque, pero quiero ir a Bancamar porque en medio de la que está cayendo casi mejor pensar qué hacer con el dinero y buscar un refugio. Atención. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos con Bancamar, que hay que asegurar el dinero. Momento, como cada semana, de acercarnos a sus expertos, a los expertos de Bancamar, que el banco más solvente de España, esto no lo olviden. Y sus expertos nos van a dar las claves del panorama económico y cuáles son las mejores alternativas para que ahorremos, para que saquemos algo de dinero. Bueno, vamos a saludar a Pedro Sastre, él es gerente de estrategia de mercados de Bancamar. Pedro, muy buenas, y déjame que te lo pregunte o que te lo exponga. La semana que viene los bancos centrales vuelven a reunirse, atención porque es un momento donde crecen las dudas en torno a la evolución de la economía, tipos y demás. ¿Qué podemos esperar de ambas reuniones? ¿Se puede vislumbrar ya una bajada del coste del dinero o nos toca esperar, Pedro? ¿Qué tal, Carlos? Pues encantado de saludarte. Efectivamente, es una cuestión importante e interesante, ya que los bancos centrales pues, son claramente los garantes de la estabilidad monetaria. Y ahora mismo pues, se encuentran en intentar dar con ese punto de equilibrio en el que puedan controlar los precios sin hacer descarrilar al crecimiento económico. De cara a la semana que viene y en lo que respecta a Estados Unidos, no esperamos una subida en los tipos oficiales. Hay que tener en cuenta que la subida pues ha sido bastante abrupta. En los últimos 18 meses, pues hasta 500 puntos básicos en el precio del dinero, se sitúa ahora en el 5,25% y pensamos que la institución presidida por Jerome Powell pues va a estar más pendiente de dato a dato de lo que vaya saliendo a nivel macroeconómico y sobre todo muy atento a los datos de inflación para pues dar una pista a los mercados y que podamos adivinar si pues en la reunión pasada ha sido el fin de este ciclo alcista de tipos o si por el contrario nos queda todavía pues alguna subida de tipos adicional. En el caso del Banco Central Europeo sí hay unas pistas más claras que fueron ofrecidas por Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, con ocasión la semana pasada de una reunión con los miembros del Parlamento Europeo. Va a haber subida de tipos. Nosotros estimamos que al margen de la que veremos la semana que viene, que estará en torno a 25 puntos básicos, podrá haber otra más, con lo que pues, el tipo de depósito se situará a final de año en el 3,75%. Y ahí, bueno, pues de nuevo también tendremos al Banco Central Europeo sopesando si este incremento tan en vertical de los tipos de interés, qué efecto va a poder tener en la economía y sobre todo en los precios. Bueno, con esta premisa no esperamos que antes de fin de año ni la FED ni el Banco Central Europeo pueda recortar los tipos de interés. Si esto se produjera, pensamos que sería un poco causado por una pues, caída pues, de forma más abrupta de la economía, algo que de momento pues, no lo vemos y no es desde luego nuestro escenario central. Pedro, tras un inicio de año muy favorable para las bolsas europeas, los principales índices de Wall Street recortan ventaja, incluso el Nasdaq ya está superando a la renta variable del viejo continente. ¿Qué área geográfica es vuestra favorita para el resto del año, para que lo sepamos? Sí, nosotros llevamos ya cierto tiempo favoreciendo la inversión en renta variable americana frente a la europea. Hemos constatado que desde el punto de vista económico y pese a que los mercados esperaban pues, una cierta debilitamiento de la coyuntura estadounidense, no ha llegado todavía la recesión y pues estamos viendo en concreto pues, buenos datos del mercado laboral con unas cifras de creación de empleo bastante sólidas que han tenido una repercusión positiva en el empleo. Por otro lado, y a nivel de resultados, pues los integrantes del índice bursátil Standard & Poor's 500, es verdad que a nivel de resultados han ido un poco a peor, pero sin embargo pues todavía lo han hecho quizás por encima de lo previsto y el efecto de la subida de precios pues no ha tenido el efecto negativo tan esperado en los márgenes. Con todo esto,
Pues lo que podemos decir es que a nivel global, en el caso de que pudiera llegar esta recesión macroeconómica o bien microeconómica a nivel de beneficios, que es algo pues ahora cada vez más probable, en el pasado se han probado que las bolsas de Estados Unidos siempre lo han hecho mejor que las bolsas europeas. Y esto pues tiene en parte una explicación que es el componente de los índices, en concreto los índices europeos, que tienen un componente más cíclico, es decir, va más con lo que puede hacer la economía. Pueden ser pues sectores como los bancos o como el sector energético, como la propia industria, y este porcentaje es menor en el caso de la economía estadounidense, en el caso de los índices bursátiles del país. Al margen de esto, lo que estamos viendo es pues, una mayor calidad detectada en las empresas estadounidenses, por ejemplo, ratios de rentabilidad pues sobre el capital invertido, y también un mejor posicionamiento de partida por la parte del endeudamiento. Empresas estadounidenses menos endeudadas que las europeas. Por todo esto, y teniendo un poco en presente que el ciclo económico va avanzando y va a menos, una posición un poco más cauta y más defensiva sería el primar la renta variable estadounidense frente a la europea. Pues ya, lo último, Pedro, a nivel sectorial y con el contexto actual de tipos de interés que tenemos, ¿qué podemos esperar del sector tecnológico? Bueno, pues con el sector tecnológico somos positivos pero selectivos. Hacemos constar que a lo largo del 2023 ha habido una franca recuperación bursátil de buena parte de la tecnología, sobre todo aquellos subsectores que habían estado antes más castigados. Pues podemos hablar, por ejemplo, del sector de semiconductores, que está presente pues, en bienes como puede ser un teléfono móvil o un portátil. Y aparte de esto, tenemos también que decir que para el año 2023 pensamos que el escenario de tipos actual es más benigno para la tecnología, puesto que ya vislumbramos el fin del ciclo de subida de tipos. Esto en el pasado siempre se ha mostrado favorable para las cotizaciones del sector. Dicho esto, sí somos selectivos, puesto que teniendo en cuenta que el ciclo económico pues, cada vez se acerca más a su fin, estaremos menos expuestos en la parte más cíclica de la tecnología y primaríamos, sin embargo, pues, la parte más de lógica o la llamada software en inglés, que pensamos que está a unos niveles de valoración más atractivos y que por lo tanto pues, es el sector o la parte a primar dentro del sector tecnológico. Por último, nos gustaría también hacer una mención a las grandes compañías tecnológicas del sector, con las que también pensamos que hay que ser bastante selectivos. Por un lado, hay que tener en cuenta que nos encontramos en un entorno regulatorio más hostil que en el pasado. Por otro lado, también pues ahora tienen algo más complicado el crecer, puesto que nos enfrentamos a un incremento en el coste de financiación que hace más difícil el poder realizar compras, porque son más caras. Y por último, también pues estas compañías se enfrentan a un entorno regulatorio más complejo y que por lo tanto pues hace que nuestra visión pues sea un poco más selectiva también aquí. Pues muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Bancamark, y vámonos con Bea y Luis Fer a hablar de la economía que nos dejan Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues Luis Fer, que te había cortado. Vamos ya con esa situación, después de pasar por el refugio de Bancamark. ¿Qué situación queda? Lo digo porque además comentaba antes, Bea, una cosa que es muy importante. Hemos hecho determinados compromisos en Bruselas. Cambia gobierno, pero a ver cómo respondes, porque son promesas de España, del Reino de España, no de Pedro Sánchez. No, pues se queda una estructura de gasto enormemente elevada, con una deuda pública gigantesca, y además un gasto que, como cuenta semana sí semana también en Libertad Digital José María Rotellar, es un gasto que queda estructurado, que queda lapado a nuestro sistema y que va a ser muy difícil de erosionar o de eliminar. ¿Y esto qué va a traducirse? Pues en mayores subidas de impuestos. ¿Y en qué se traduce esto? En una paradoja extraordinaria, Carlos. Somos de los europeos que menos cobramos, pero somos de los europeos a los que más nos hablan en impuestos. Es decir, cobramos cada vez menos y cada vez nos quitan más en impuestos, con lo cual lo que se nos queda cada vez es menos. Socialismo, le llaman socialismo. Te pongo a Yolanda Díaz, que también lo ve todo de maravilla, y te lo dejo ya para que culmines, Bea. A ver. No les voy a aburrir con datos, solamente decirles que desde luego han sido positivos y es lo que explica hoy que tengamos la menor tasa de paro juvenil de nuestro país desde el comienzo de la democracia.
yo pensaba que iba a decir, no me lo sé, vamos a ver, si estás borrando, pero por la expresión a cascoporro, de las estadísticas oficiales parados, te puedes saber lo que quieras. Y dice, no os voy a aburrir con datos, claro, ¿por qué se va a ceñir a los datos? Bueno, es que, o sea, no sé si os acordáis hace unos años que cuando te daban un contrato indefinido y firmabas tu primer contrato indefinido, te felicitaban en casa, decían que bien, mi hijo, mira, ha conseguido un contrato indefinido de máxima calidad. Ahora hay gente que firma varios contratos indefinidos al mes. O sea, que es que el contrato indefinido ha perdido todo su valor. Celebra 4 fiestas en familia. 4 fiestas en familia. O sea, el contrato indefinido ha perdido todo su valor. No sé cómo se atreve a mencionar el paro juvenil, porque en realidad seguimos siendo el farolillo rojo de Europa también en este sentido. Y no han hecho nada. Mira que han hecho planes millonarios en lo que llevan gobernando para intentar o para fomentar la actividad de los jóvenes y no han conseguido nada. Bueno, pero 2.000 millones de una tacada, 3.000 millones otra vez. Han conseguido disparar la deuda pública. Último comentario, Luis Fer. No, digo que a lo que han conseguido es disparar la deuda pública y disparar el déficit, lo que significa cronificar más impuestos para los españoles. El país que nos han dejado es muy preocupante. Y a mí lo que más me preocupa es que va a ser muy difícil reducir esa estructura de gasto. Mira, el truco, y concluimos ya este bloque, hay un truco que es aberrante porque se están cachondeando de la gente que peor lo pasa, que es dar la sensación, porque cuando estás como fijo discontinuo, si trabajas 2 meses de 12, los otros 10 no figuras estadísticamente como parado, pero lo que sí que haces es cobrar prestación por desempleo. Está toda la gente acumulando prestación por desempleo que la está descontando. Cuando llegue a los 24 meses máximo, se acabó la historia. ¿Con qué están contando ellos? Con que cuando ocurra eso, pues ya han pasado las elecciones. Van a dejar una patata caliente a las pobres familias, a la gente y al próximo gobierno, que se va a tener que enfrentar a esto, a que todo el sistema de gran cobertura va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no existía. Eran las propias prestaciones por desempleo generadas en las cotizaciones por cada trabajador y lo han vendido como que fuera suyo. Pero bueno, Pedro Sánchez en vena, ¿qué quieren que les diga? Bueno, nos marchamos. En los próximos bloques les seguiremos contando evidentemente todo lo que pasa con las elecciones. Ya saben, síganos y hasta entonces, pues a levantar España, que falta hace.